bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. ¿Qué tal, hermano Ernesto? ¿Qué tal, hermana? Buenas noches. Hermanos, también buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muy bien. Si les parece, damos inicio con una oración y Amén. les damos obviamente la más cordial bienvenida a todos los que pudieron conectarse, a la familia Lara, Luis Andrés, Ernesto, y bueno, esperemos que lleguen más hermanos, ¿sí? Así que vamos a orar. Oremos, Amén. hermanos. Padre, te damos gracias en esta Señor, noche porque en el nombre de permitís Jesús. que nos podamos conectar, Sí, Padre. que podamos estar Muchas gracias, hermana Patri. Vamos a dar inicio entonces al estudio bíblico del día de hoy. Nos quedamos en Juan, en el capítulo 6. Estábamos estudiando la semana pasada y llegamos hasta el versículo 37. Ahí nos quedamos. Ese fue el último que analizamos, en donde Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hablamos de eso la semana pasada y pues vamos a resumir. Ahí en ese versículo hay una gran enseñanza teológica, soteriológica también, sobre, esto quiere decir sobre la salvación, sobre la predestinación, y pues eso lo platicamos la semana pasada. Solo voy a recordar que Dios hace un ofrecimiento universal. Si alguien cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Dios no salva a nadie en contra de su voluntad. El ser humano tiene la responsabilidad también de acudir a ese llamado. Amén, con arrepentimiento y fe. Amén. Entonces vamos a empezar en el versículo 38, que es el que a partir de ahí nos toca el estudio en la noche de hoy. Dice la palabra del Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a leerlo, vamos a unirlo al versículo anterior para que encontremos el sentido, ¿verdad? De dónde nos quedamos. En el versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermanos, vimos en el versículo 37 que el Señor Jesús dice que todos los planes de Dios quedarían firmemente cumplidos, hermanos. Amén. Con respecto a la salvación
de los que le fueron dados, porque vimos que todos los salvos, todos los creyentes, somos dados del Padre al Hijo. ¿Se acuerdan? Platicamos la semana pasada que esa es la forma. Se llega a Cristo por Dios el Padre. El Padre es el que nos lleva. El Señor dice, nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Entonces, para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, para llegar al Hijo es porque el Padre nos trae, y para llegar al Padre es por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, todos los planes de Dios, el Señor está diciendo que quedarían firme y seguramente cumplidos. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, con respecto a la salvación de los que hemos sido dados a Cristo por el Padre, se va a cumplir, hermanos. Amén. Porque por una razón muy sencilla, esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se tiene que cumplir. El Señor se va a ocupar personalmente, hermanos, de que así se haga, por cuanto la misión del Señor es hacer la voluntad del Padre. El Señor dice, he descendido del cielo, versículo 38, porque he descendido del cielo. Cristo dijo esto, hermanos, enseñando con claridad de que Él no comenzó su existencia o su vida en el pesebre de Belén, hermanos. No, Él existía desde toda la eternidad, hermanos, con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Desde siempre, hermanos. Desde siempre. Cuando vemos en el Génesis que Dios dice, hagamos, perdonen hermanos que estoy algo agripado, he estado luchando con la tos, entonces me disculpan por favor. El Señor estaba ahí cuando en el Génesis se dice hagamos, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor al venir al mundo, hermanos, Él no empieza ahí su existencia, por supuesto. Él es Dios, es eterno. Amén. Cuando alguien nace, hermanos, ahí inicia su existencia. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, cuando nacen, es porque ahí están iniciando. Por ejemplo, digamos, ¿cuándo nació la República Argentina, hermana? El 25 de mayo de 1810, y es que hay dos fechas, 25 de mayo de 1810 y 9 de julio de 1816. Amén. Gracias, hermana. Aquí en Guatemala también tenemos dos fechas, la más reconocida, el 15 de septiembre de 1821, pero hay otra fecha en febrero del 1823. Pero le preguntaba esto, hermana Patri, para ejemplificar, que ahí inició la República Argentina. En el 1821, 15 de septiembre, ahí inició la República de Guatemala. Amén. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, cuando nació en el pesebre, en Belén, hermanos, ahí inició su humanidad, hermanos, no su deidad, porque Él es eterno, Él es Dios. Amén. Entonces, vemos perfectamente, lo sabemos, Jesús hecho, Dios hecho hombre, en una sola persona, las dos naturalezas, humana y divina, pero ahí no nació la naturaleza divina. De María la Virgen
nace un ser humano. Amén. Con dos naturalezas, pero María solo tiene naturaleza humana. Por eso es de que personalmente yo no comparto con que a María se le llame Madre de Dios. María es Madre de la humanidad de Jesucristo. Amén. Pero ese es otro tema que vamos a tratar en otra ocasión. Entonces, hermanos, cuando Él dice que descendió del cielo, es esto lo que está dando a entender. Él vino al mundo, hermanos, se hizo hombre, como dice el apóstol Pablo, se humilló, se despojó, amén, dejó la gloria que tenía con el Padre y para hacerse obediente, hermanos, para hacerse obediente a Dios. Él asumió voluntariamente el puesto, hermanos, de un siervo para cumplir la voluntad de su Padre. Esto no significa, hermanos, que el Señor no tuviese voluntad propia, sino más bien que su propia propia voluntad, hermanos, está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Amén. Esto es lo que quiere decir. Él se somete a la voluntad del Padre. No quiere decir que él no tenga voluntad propia, sino lo que quiere decir es que su voluntad y la voluntad del Padre están en armonía. Nunca van a estar en desacuerdo, hermanos. Versículo 39. Entonces, antes de pasar al 39, recordemos que él dijo, he descendido del cielo, lo cual él está hablando de su eternidad. ¿Y para qué descendió del cielo? No para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad del Padre? Esta es una buenísima pregunta, hermanos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y aquí el Señor dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, ¿recuerdan cuando al Señor le llegaron a decir, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera? Y el Señor, ¿qué respondió? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, dijo, o sea, los de mi familia, son todos los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Qué importante es la voluntad de Dios. El Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hice milagros, en tu nombre esto. Amén. Pero Él vuelve nuevamente a decir, ay, hermanos, Él vuelve nuevamente a apelar a la voluntad del Padre en esos versículos. Esa es, hermanos, la voluntad del Padre. ¿Y cuál? Uno se pregunta, pues si los que van a ser salvos son los que hacen la voluntad del Padre, los verdaderos miembros de la familia de Cristo son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? Y aquí está, hermanos. Aquí dice, esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios, hermanos, es de que todo lo que le diere al Hijo, el Hijo no va a perder nada. Amén. Todos los que son dados a Cristo fuesen salvos y guardados, hermanos, hasta la resurrección de los justos, cuando serán levantados y llevados al cielo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Todo lo que Dios el Padre le ha dado al Hijo, no se va a perder nada, hermanos. Por eso es que nosotros, como evangélicos bautistas, creemos, hermanos, en la perpetuidad de la salvación. Amén. Porque ahí dice, el Señor, o sea, la voluntad del Padre dejará de cumplirse de los que hemos sido dados a nuestro Señor Jesucristo por Dios el Padre. ¿Será que a alguno se le puede perder, hermanos? Por supuesto que no, porque la voluntad del Padre es que no pierda nada. Dice el doctor J. Vernon McGee, si Jesús comenzó con 100 ovejas, terminará con 100 ovejas.
No va a terminar con 97, con 96, con 99. No, porque la voluntad de Dios es que de lo que Él le dio al Hijo no pierda nada. Amén. Las palabras nada y lo se refieren, hermanos, porque repito, dice, de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Entonces, estas palabras nada y lo, se refieren a los creyentes, hermanos. Aquí está pensando, hermanos, el Señor, no en creyentes individuales, sino en todo el cuerpo, hermanos, de cristianos que serían salvos a lo largo de las edades, hermanos. Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. En eso es en lo que el Señor está pensando ahí. De todo lo que se le dio, no pierda nada. Amén. Y dice al final del versículo que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El día postrero, otras versiones lo traducen como el último día. El día postrero, hermanos, aquí, en cuanto a los cristianos concierne, hermanos, es el día cuando el Señor Jesús vendrá en el aire, hermanos, a traer a su iglesia en las nubes. Ese día cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y cuando los creyentes que estemos vivos seremos transformados y junto con ellos, hermanos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, para estar para siempre con el Señor. Amén. Eso significa para los cristianos este día postrero. En cambio, para los judíos significa, la venida del Mesías en gloria, hermanos. Son dos eventos diferentes. Ya lo hemos explicado en otros estudios que hemos tenido. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí sigue nuestro Señor Jesucristo describiendo qué es lo que Dios quiere, hermanos. Amén. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, pues aquí en Juan 6 está bien explicado, hermanos. El Señor nos está diciendo qué es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Él quiere, hermanos. Así de sencillo. Amén. El Señor Jesucristo, cuando Él oró, cuando Él enseñó a orar, Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, y la voluntad de Dios no dejará de cumplirse. Amén. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues aquí sigue diciendo el Señor, versículo 39, esto es lo que el Padre quiere. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Versículo 40 sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Dios quiere, dice el Señor Jesucristo, que todos nos salvemos, hermanos. Amén. Sin embargo, pues no todos seremos salvos. Pero lo que Dios quiere es que, pero miren, aquí dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Hermanos, la vida eterna es solo por medio de Jesucristo. Amén. Religiones, hermanos, que no creen que el Señor Jesucristo
sea el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva al Padre, que sea el que salva, no tienen ninguna oportunidad, hermanos. No, todo es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Aquí el Señor, hermanos, está pasando a explicar cómo se llega a ser miembro de la familia de los salvados, de los redimidos. Amén. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Una vez alguien me preguntaba, porque a mucha gente no le cabe en la cabeza que por creer en Cristo se tiene la vida eterna. Entonces le cité este pasaje. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ahí dice. Y la pregunta siguiente fue, ¿has visto a Jesús? ¿Lo has visto? Porque ahí dice, todo aquel que ve al Hijo. Pero hermanos, esto, ver al Hijo, no significa con los ojos físicos, hermanos, sino que es por medio de la fe. ¿Cómo lo escribió el escritor de la epístola de los Hebreos, hermanos? Amén. Él dice, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Esto significa creyendo en Jesucristo, no con los ojos físicos, hermanos. Todo aquel que ve al Hijo, eso quiere decir todo aquel que cree en Cristo. Amén. Uno ha de ver o reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, hermanos. Eso es tener fe en Él. Luego ha de creer en Él, hermanos. Esto significa que por un acto concreto de fe, hermanos, hemos de recibir al Señor como nuestro Salvador personal, como lo dice el apóstol Juan, allá en el capítulo 1, versículo 12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos es a los que se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Todos los que hagan esto recibirán vida eterna. Todos los que pongan sus ojos en Cristo, todos los que crean en Él, todos los que lo confiesen como su Salvador. Eso es lo que quiere decir todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y hay una promesa, hermanos. Hay una promesa de resurrección en el día postrero. Aquí ya sabemos, hermanos, para los creyentes lo que significa el día postrero, el día que el Señor viene por su iglesia, hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, dijo Pablo, juntamente con ellos vamos a recibirle en las nubes. Amén. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, la gente que estaba escuchando al Señor, la verdad que estaban poco dispuestos a aceptar al Señor Jesús, hermanos. Y lo demostraron, hermanos, lo demostraron murmurando de él. ¿Recuerdan? Siempre lo recordamos, allá en el capítulo 2, dice que el Señor no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque él conocía. Y el Señor, hermanos, sabía que estaban murmurando. El Señor había afirmado, hermanos, que Él era el pan que descendió del cielo. Se daban cuenta de que se trataba de una afirmación de enorme importancia, hermanos. Porque para descender del cielo, hermanos, para haber bajado del cielo, no puede ser un simple hombre, hermanos. Ni siquiera un gran profeta. No, hermanos. Y por eso es que ellos murmuraban contra el Señor, porque el Señor está declarando su deidad y no estaban dispuestos a creer en su palabra, hermanos. Ahí es donde viene el versículo 42 y dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido?
Miren, hermanos, esta afirmación aparece también en Mateo 13:55, Mateo 13:56, Marcos 6:3. En estas citas, hermanos, la gente dice que conocía al Señor y hasta saben los nombres de sus hermanos. 4 hermanos hombres, José, Simón, Santiago, Jacobo, perdón, y Judas, y por lo menos 2 hermanas más, mujeres tenía. Y aquí la gente está diciendo, si lo conocemos. ¿Cómo es que ahora resulta diciéndonos que Él bajó del cielo? Si lo conocemos, y ahí dice, es el hijo de José. En los versículos que les cité, dicen, es el hijo del carpintero. Sabían a qué se dedicaba el Señor. A propósito, hermanos, abriendo un paréntesis, cuando a uno le preguntan a qué se dedicó el Señor en su juventud, antes de que empezara su ministerio público, ¿a qué se dedicó? Es fácil, hermanos, se dedicó a la carpintería, a eso. Era la costumbre judía, hermanos, heredar el oficio del padre, y afirmo esto lo afirmo con seguridad, hermanos, porque la gente lo conocía. ¿Por qué la gente dijo esto? Porque lo conocían, sabían quién era él, sabían quién era su papá, a qué se dedicaba. O sea que había vivido entre esa gente mucho tiempo y la gente lo conocía. Por eso es que ellos se hacen esta pregunta. Si este es Jesús, así, digámoslo, parafraseándolo en nuestro buen castellano chapín, en nuestro buen castellano guatemalteco. Si no es este Jesús, pues, y no es hijo de José. Conocemos a su mamá. Ellos dicen aquí, su mamá está entre nosotros. Entonces lo conocían, hermanos. ¿Cómo ahora viene diciendo que ha descendido del cielo? Por favor. Entonces, eso es lo que a la gente le causaba asombro y le causaba incredulidad, hermanos, porque suponían que Jesús era el hijo de José, hermanos. Por supuesto, hermanos, que se equivocaban. Por supuesto, porque Jesús había nacido de María virgen. Amén. Había nacido de una virgen. Entonces José era solamente su padre adoptivo. Pero ellos no creían, hermanos, que era el Hijo de Dios. Amén. Miren, hermanos, cuando una persona no cree en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, eso lo conduce a la oscura incredulidad, como dice el doctor William McDonald. Así sucede en la actualidad, hermanos. Para empezar, si alguien se rehúsa a creer en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, eso, hermanos, le va a llevar a otra cosa y a otra cosa. Al final, esto le va a conducir a una oscura incredulidad, hermanos. Amén. Porque si rehúsan creer en el nacimiento virginal de nuestro Señor, por supuesto que van a rehusarse a creer en Él como el Salvador. Por supuesto que van a rehusarse a creer en Él como el Hijo de Dios. Por supuesto que van a rehusarse a creer en su resurrección. ¿Ven cómo se va desencadenando todo, hermanos? Y porque es como si pusiéramos, hermanos, han jugado Jenga, que se van poniendo trocitos y trocitos y trocitos. Entonces, hermanos, si se va haciendo esa torre de trocitos, pero se quita la base, eso se va a desplomar, hermanos. Y la base es reconocer el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente no lo reconocía. La gente pensaba que era el hijo de José, a pesar de que él había declarado ya ser el Hijo de Dios. Por eso llamaba a Dios su Padre. Y eso era lo que indignaba a los judíos. Pasemos al versículo 43.
Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. El Señor sabía, no necesitaba que nadie le diera cuenta de lo que había en el corazón del ser humano. Amén. Aunque ellos no habían estado hablando directamente con él sabía lo que estaban diciendo, hermanos. Y aunque no lo hubieran murmurado, aunque solo lo hubieran pensado, él sabía, hermanos, porque es Dios. Amén. Y Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. No murmuren entre ustedes. Los siguientes versículos, hermanos, explican por qué la murmuración de ellos era inútil. Miren, hermanos, cuanto más los judíos rechazaban el testimonio del Señor Jesús, más difíciles se hacían para ellos entender las enseñanzas, hermanos. Como vuelvo a repetir, digamos, si no se acepta los rudimentos, digámoslo así, más difícil será comprender y tal vez no tanto comprender, hermanos, sino creer las enseñanzas posteriores del Señor Jesús, más profundas. Amén. Así como alguien que quiera dividir, hermanos, y se haya negado a aprender a multiplicar. Alguien que quiera hacer divisiones, hermanos, y se haya negado a aprender a restar. Por supuesto, hermanos, no va a poder. Así es esto, hermanos. Si el Señor les comunicaba cosas sencillas y las cosas sencillas no las querían creer, entonces cuando les presentara cosas más profundas, hermanos, quedarían totalmente a oscuras, hermanos. Amén. Porque si no se cree desde los rudimentos, menos se va a creer en las enseñanzas del Señor más profundas, hermanos. Versículo 44. El Señor lo vuelve a decir, hermanos. ¿Han contado cuántas veces el Señor dice que es el Padre el que trae a los creyentes a Jesús? Lo vuelve a decir. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo ya voy contando, si no me equivoco, 3 veces. 3 veces que el Señor hace énfasis en esto. En el versículo 40 dice: esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Amén. Ya perdí la cuenta. Pero si el Señor repite tantas veces esto, hermanos, es porque está haciendo énfasis como buen maestro, hermanos, repitiendo varias veces la idea principal que él quiere fijar en el conocimiento de sus estudiantes. Lo vuelve a decir: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Está diciendo nuevamente que todos los que hemos venido a Cristo es porque hemos sido traídos por el Padre, hermanos. Y lo vuelve a decir también: y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. En el versículo 40 es la misma promesa, también en el 44, la resurrección en el día postrero para todos los que creemos en el Señor. Amén. Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto. Esta promesa de vida eterna y resurrección por creer en Cristo. Ojo, grábense eso en la mente, hermanos, porque tal vez no nos dé tiempo hoy, pero cuando lleguemos al versículo 54, donde el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando el Señor dice eso, hermanos, se está refiriendo a todo el que cree en él. Amén. ¿Cuántas veces lo dijo ya antes? Ya más de 3. El que cree en él, el Señor promete resurrección para él en el día postrero. Vida eterna para el que cree en él. Amén. Pero lo voy a dejar ahí para cuando lleguemos a esos versículos, hermanos, porque son mal entendidos por la religión popular, hermanos, que creen que por participar de la Eucaristía, le llaman,
pues eso es lo que les salva. Amén. Cuando el Señor lo que está enseñando es la salvación por creer en Él. La salvación y la resurrección. Bueno, regreso al versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, en sí mismo el hombre no tiene ninguna esperanza, ni ninguna capacidad, ni ninguna habilidad para por él mismo venir al Señor, hermanos. Ni siquiera tiene las fuerzas, hermanos, para acudir por él mismo a Cristo, ni la voluntad. El hombre, hermanos, por sí mismo no le interesa venir a Cristo. Amén. A no ser que el Padre tome la iniciativa, hermanos, porque es el Padre el que toma la iniciativa. Amén. Es el Padre el que nos trae. Lo ha venido repitiendo el Señor, hermanos. Lo ha venido repitiendo, no una vez, sino ya varias veces. Es el Padre el que nos trae. Amén. Ahora bien, hay personas que encuentran dificultad en este versículo especialmente, porque suponen que aquí el Señor enseña que el hombre puede desear ser salvo y encontrarse con que le es imposible. ¿Qué pasa con alguno que sí quiere ser salvo, pero no es traído por el Padre? Hermanos, nadie que no sea traído por el Señor va a desear ser salvo. Todos los que, perdón, todos los que deseamos la salvación es porque el Padre nos ha traído, hermanos. Amén. Pero una persona que no quiere saber nada de Dios, que no desea, no quiere tener nada que ver con Dios ni con la salvación, hermanos, definitivamente que no es traído por el Padre. Pero si, digamos, si alguien quiere venir al Señor, hermanos, el Señor promete, no le va a echar fuera. ¿Por qué no le va a echar fuera? Porque todo el que viene a Él es traído por el Padre. Todo el que viene a Él es un regalo de Dios, el Padre, para el Hijo, hermanos. O sea que lo que sí enseña este versículo, hermanos, es que Dios es aquel que toma la iniciativa, hermanos. Dios toma la iniciativa actuando en nuestras vidas y buscando ganarnos para Él mismo. El ser humano, hermanos, tiene la elección de aceptar, de recibir al Señor o rehusar. Amén. Pero es porque el Señor ya, Dios, el Padre ya le ha traído, ha tomado la iniciativa. No, el ser humano nunca va a tomar la iniciativa, hermanos, porque no puede, no le es posible, no sabe cómo, no quiere por sí mismo. Por eso dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ese día postrero, vuelvo a repetir, es cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes. Amén. Versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Hermanos, el Señor habiendo expresado en los términos más enérgicos que nadie puede ir a Él, si no es porque el Padre los trae, pasa ahora a explicar de qué manera es que Dios trae a los hombres hacia Jesucristo. En primer lugar, cita Isaías 54:13, donde dice, y serán todos enseñados por Dios. Amén. Dios no escoge simplemente individuos, hermanos. Dios hace algo acerca de ello. Dios habla a sus corazones por medio de las enseñanzas de su preciosa palabra. O sea, no es una cosa automatizada, hermanos, como que Dios ya te escogió, andas por el mundo y feliz, pero Dios te escogió ahorita y entra uno como en un trance, ¿verdad? Yo quiero ir a Cristo. No es así, hermanos. No es así. El Señor habla a nuestros corazones, hermanos.
Ahí está el ministerio del Espíritu Santo. El Señor convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. ¿Por medio de qué? La fe es por el oír. ¿Por el oír qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Entonces, es de esa manera, hermanos, que el Señor nos trae, no como si fuéramos robots. Luego, hermanos, el Señor se involucra con nosotros, hermanos, pero también tiene que ver la voluntad humana. Amén. Nosotros somos, ya habiendo sido enseñados por el Padre, amén, somos los que en nuestra voluntad de ser humano vamos a venir, hermanos. Amén. Como respuesta a las enseñanzas de Dios por medio de su palabra, por medio de lo que hemos aprendido del Padre. Amén. Todos los que hemos sido enseñados por Dios, los que hemos sido atraídos, los que hemos sido convencidos, somos los que hemos acudido a Cristo, hermanos. Y los que aún no han acudido, acudirán, hermanos. Pero porque, pero porque Dios el Padre es el que toma la iniciativa. Aquí vemos otra vez, hermanos, juntas en la Escritura, las dos grandes verdades, hermanos. La soberanía de Dios, que es el que escoge, es el que trae, es el que nos enseña, el que nos convence, y la decisión del ser humano, viniendo a Cristo, hermanos. Amén. Versículo 46. Bueno, ya casi se me acaba el tiempo, hermanos, así que nos vamos a quedar analizando el 46 nada más y ahí nos vamos a detener. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. ¿Recuerdan? Decía, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Amén. El hecho de que los seres humanos sean enseñados por Dios, hermanos, no significa que lo hayamos visto. El único que ha visto al Padre, hermanos, en toda su esencia, es aquel que vino de Dios, hermanos. Es decir, el único, nuestro Señor Jesucristo. Todos los que somos enseñados por Dios recibimos esta enseñanza, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque la enseñanza de Dios tiene a Cristo mismo como su tema principal, hermanos. Amén. Esa es la importancia de creer en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a marcar aquí que el versículo 47, este versículo, hermanos, bueno, vamos a entrarle todavía, me voy a tomar un par de minutos más para tener 45 minutos cabales. Esta afirmación que viene, hermanos, es una de las más categóricas, de las más sencillas y breves en toda la palabra de Dios, hermanos. Hasta un niñito de kinder podría comprender esto, hermanos. No se necesita mayor explicación porque está claro como el agua. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué más quieren, hermanos? ¿Qué más quieren? Las religiones, hermanos, se hacen una maraña, hermanos. Se enredan como si fuera... no sé, dicen, no, es que hay 3 formas de salvarse. Por participar de la Eucaristía, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que se bautiza y el que cree, son estas 3 formas. No, hermanos, aquí está sencillo. El que cree en mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. No hay necesidad de enmarañar nada, ni hacerse bolas con nada. Está claro, hermanos. Es una declaración transparente, fácil de entender, breve. Amén. Tocante a la salvación. El Señor declaró esto, hermanos, después de decir su clásico, desierto. Amén. Que es un énfasis que él ponía cuando iba a decir algo muy importante.
el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Bueno, terminamos ahí por hoy, hermanos. Y les agradezco por haber asistido al estudio bíblico de hoy. Y este es el momento, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que quisieran agregar, en este momento pueden realizarlo. Muchísimas gracias. Termino aquí.